Infancia de fe y vocación temprana a los primeros pasos del beato Andrés Gómez Sáez. El beato Andrés Gómez Sáez nació en una España profundamente marcada por la fe cristiana, donde la vida cotidiana giraba en torno a la parroquia, las fiestas religiosas y la transmisión sencilla, pero firme de los valores del Evangelio. Desde su nacimiento, su familia se distinguió por una piedad sincera, austera y constante, que sería el primer y más importante semillero de su vocación. En aquel hogar humilde, la oración no era un acto extraordinario, sino parte natural del ritmo diario. Se rezaba al amanecer, antes de las comidas y al caer la noche, confiando cada jornada a la providencia de Dios. Desde muy pequeño, Andrés mostró un temperamento sereno, reflexivo y obediente. No destacaba por la rebeldía propia de la infancia inquieta, sino por una sensibilidad especial hacia las cosas de Dios. Sus padres y maestros notaron pronto que el niño poseía un corazón atento, capaz de escuchar con profundidad y de comprender, incluso a temprana edad, la importancia del sacrificio, la verdad y la caridad. Le gustaba acompañar a su familia a la iglesia y permanecía en silencio durante la misa, observando con respeto cada gesto del sacerdote, como si intuyera que aquel altar tendría un significado decisivo en su vida futura. La educación cristiana que recibió fue sólida y coherente. No se limitó a aprender oraciones de memoria, sino que fue introducido en el sentido profundo de la fe, el amor a Cristo, la devoción a la Virgen María y la conciencia de que seguir a Dios implica responsabilidad y entrega. Desde niño aprendió que la fe no era solo consuelo, sino compromiso. Esta convicción sembrada tempranamente crecería con los años hasta convertirse en una vocación clara y firme. En la escuela, Andrés se distinguía por su disciplina y su respeto hacia los demás. Era aplicado en los estudios, pero especialmente atento a las clases de religión, donde mostraba un interés particular por la vida de los santos y los relatos de los mártires. Aquellas historias no le parecían lejanas ni irreales. Al contrario, despertaban en él una profunda admiración y una pregunta silenciosa que comenzaba a formarse en su interior. ¿Sería posible entregar la vida entera a Dios de esa manera? Durante su adolescencia, esta inquietud fue madurando. Mientras otros jóvenes se dejaban llevar por distracciones superficiales, Andrés buscaba espacios de silencio y recogimiento. Le gustaba ayudar en la parroquia, colaborar en tareas sencillas y ofrecer su tiempo al servicio de la comunidad. No lo hacía para ser visto, sino con una naturalidad que revelaba un corazón ya orientado al servicio. Su trato con los sacerdotes del lugar fue decisivo. En ellos encontró ejemplos concretos de una vida consagrada vivida con alegría, sacrificio y fidelidad. La vocación sacerdotal comenzó a manifestarse de forma clara y progresiva. No fue fruto de un impulso repentino, sino de un discernimiento silencioso, acompañado por la oración y el consejo espiritual. Andrés comprendió que Dios lo llamaba a algo más grande que sus propios planes, y lejos de sentir temor, experimentó una profunda paz interior. Sabía que el camino no sería fácil, pero también intuía que responder a la llamada divina era la única forma auténtica de vivir plenamente. Así, los primeros años de vida del beato Andrés Gómez Sáez no fueron extraordinarios a los ojos del mundo, pero sí profundamente fecundos a los ojos de Dios, en la sencillez de su infancia, en la fe transmitida por su familia y en la semilla vocacional que comenzó a germinar desde temprano. Se fue formando el carácter de quien con el tiempo daría un testimonio heroico de fidelidad a Cristo. Esta etapa inicial es la base sólida sobre la cual se edificará toda su vida espiritual, sacerdotal y finalmente martirial. Camino al sacerdocio, formación espiritual, estudios y entrega total a Dios. Al avanzar en edad y madurez, la vocación del beato Andrés Gómez Sáez dejó de ser una intuición silenciosa para convertirse en una decisión firme y consciente. El llamado que había comenzado como una semilla en su infancia se fue consolidando mediante la oración constante, el acompañamiento espiritual y una profunda reflexión interior. Andrés comprendió que Dios no solo lo invitaba a creer, sino a consagrar toda su vida al servicio del Evangelio. Y respondió con generosidad y valentía. Ingresar en el camino de la formación sacerdotal significó para él un acto de desprendimiento. Dejó atrás la seguridad del hogar familiar, los afectos cotidianos y las comodidades propias de una vida ordinaria, para abrazar una existencia marcada por la disciplina, el estudio
y el silencio interior. Este paso no estuvo exento de sacrificios, pero Andrés los asumió con alegría, convencido de que cada renuncia era una forma concreta de amor a Cristo. Su corazón estaba firmemente decidido. Quería pertenecer a Dios sin reservas. Durante los años de estudio, se distinguió por su seriedad, humildad y profundo sentido de responsabilidad. No buscaba destacar ni sobresalir por ambición personal, sino que entendía la formación intelectual como un medio necesario para servir mejor a la Iglesia y a las almas. Se aplicó con constancia al estudio de la filosofía y la teología, disciplinas que no solo alimentaron su mente, sino que fortalecieron su fe. Para él, conocer la verdad era una forma de amar más profundamente a Dios. La vida espiritual ocupaba un lugar central en su formación. Andrés cultivó una intensa vida de oración, alimentada por la Eucaristía diaria, la meditación de la palabra de Dios y una devoción profunda a la Virgen María en los momentos de cansancio o dificultad. Encontraba fuerza en el silencio ante el sagrario, donde aprendía a confiar plenamente en la voluntad divina. Su espiritualidad no era superficial ni emotiva, sino sólida, arraigada y perseverante. Quienes convivieron con él durante esta etapa lo recordaban como un hombre sereno, obediente y fraterno. Sabía escuchar, aconsejar con prudencia y acompañar a los demás con discreción. No imponía su fe con palabras grandilocuentes, sino que la transmitía a través de su ejemplo. Su coherencia de vida era su mayor enseñanza. Vivía lo que creía y creía profundamente en lo que vivía. En la formación también aprendió el valor del sacrificio oculto. Las pequeñas renuncias diarias, la obediencia a los superiores y la aceptación paciente de las pruebas fueron moldeando su carácter. Andrés entendió que el sacerdocio no es un honor, sino una cruz asumida por amor, y se preparó para cargarla con fidelidad. Esta conciencia le permitió fortalecer su espíritu y adquirir una madurez interior que sería decisiva en los momentos más difíciles de su vida. A medida que se acercaba el día de su ordenación, su corazón se llenaba de gratitud y responsabilidad. Sabía que estaba a punto de recibir una misión sagrada en ser instrumento de Cristo para la salvación de las almas. No se consideraba digno por sus propios méritos, sino por la misericordia de Dios que lo había elegido. Esta humildad profunda fue una de sus mayores virtudes y la base de su futura fortaleza espiritual. Así, la etapa de formación sacerdotal del beato Andrés Gómez Sáez no fue solo un periodo académico, sino un auténtico proceso de configuración con Cristo. En el estudio, la oración, la vida comunitaria y el sacrificio cotidiano, se fue forjando un pastor fiel, dispuesto a entregar su vida por Dios y por la Iglesia. Todo lo vivido en estos años preparó su alma para el testimonio supremo que, más adelante, estaría llamado a ofrecer con heroísmo y amor total. Ministerio sacerdotal en servicio pastoral, celo apostólico y fidelidad en tiempos difíciles. Una vez ordenado sacerdote, el beato Andrés Gómez Sáez abrazó su ministerio con un profundo sentido de responsabilidad y una entrega total al pueblo de Dios. Para él, el sacerdocio no era un privilegio, sino una misión sagrada que exigía disponibilidad constante, sacrificio silencioso y un amor pastoral sin condiciones. Desde sus primeros destinos, quedó claro que su corazón estaba plenamente orientado a servir, especialmente a los más sencillos y necesitados. Su acción pastoral se caracterizó por una cercanía auténtica con las personas. No fue un sacerdote distante ni encerrado en sí mismo. Por el contrario, buscaba el encuentro personal, la escucha atenta y el acompañamiento espiritual. Visitaba a los enfermos, consolaba a los afligidos y dedicaba tiempo a quienes se sentían olvidados o marginados. En cada persona veía un alma amada por Dios y así las trataba con respeto, paciencia y ternura. La predicación ocupó un lugar central en su ministerio. Sus homilías no eran discursos elaborados para impresionar, sino mensajes claros, profundos y llenos de fe. Nacidos de la oración y del contacto diario con la palabra de Dios, hablaba con convicción porque vivía lo que anunciaba. Su palabra tocaba los corazones porque estaba respaldada por una vida coherente y entregada. Muchos encontraron en sus enseñanzas una guía segura para fortalecer su fe y perseverar en medio de las dificultades. La celebración de la Eucaristía era el centro de su vida sacerdotal. Andrés la vivía con profunda devoción,
consciente de que en cada misa Cristo renovaba su sacrificio por la salvación del mundo. Preparaba cuidadosamente cada celebración y enseñaba a los fieles a valorar este misterio con reverencia. Para él, el altar era el lugar donde se renovaban sus fuerzas y donde ofrecía a Dios sus alegrías, esfuerzos y sufrimientos. Además de su labor litúrgica y pastoral, se destacó por su compromiso con la formación cristiana. Catequizaba con dedicación a niños, jóvenes y adultos, convencido de que una fe bien formada es una fe firme. No se limitaba a transmitir conocimientos, sino que buscaba formar conciencias, despertar vocaciones y fortalecer la vida moral y espiritual de la comunidad. Su enseñanza era exigente, pero siempre impregnada de misericordia. El contexto histórico en el que desarrolló su ministerio comenzó a tornarse cada vez más complejo. Las tensiones sociales, políticas y religiosas generaban un clima de incertidumbre y hostilidad hacia la fe. Sin embargo, Andrés no se dejó intimidar. Su respuesta fue una fidelidad aún mayor al Evangelio. Sabía que los tiempos difíciles exigen pastores valientes, capaces de sostener al pueblo de Dios con esperanza y firmeza. En medio de estas circunstancias, mostró una notable fortaleza interior. No actuaba movido por el miedo ni por la prudencia humana, sino por una confianza absoluta en Dios. En su serenidad, era fruto de una vida espiritual profunda. Cuando las dificultades se intensificaban, redoblaba su oración y se aferraba aún más a la voluntad divina. Esta actitud fortalecía también a quienes lo rodeaban, que encontraban en él un ejemplo de fe inquebrantable. Su trato con otros sacerdotes y colaboradores fue siempre fraterno y respetuoso. Promovía la unidad, el apoyo mutuo y la comunión eclesial. Entendía que el ministerio no se vive en soledad, sino en comunidad, y trabajaba para crear lazos sólidos basados en la caridad y la confianza. Su espíritu de servicio y humildad lo convertían en un referente espiritual para muchos. Así, el ministerio sacerdotal del beato Andrés Gómez Sáez se desarrolló como una entrega constante y generosa, marcada por el amor a Dios y al prójimo. Cada día de su vida pastoral fue una preparación silenciosa para el testimonio supremo que habría de venir. En la fidelidad cotidiana, en el servicio oculto y en la perseverancia ante la adversidad, Andrés fue configurándose cada vez más con Cristo buen pastor, dispuesto a dar la vida por sus ovejas. Persecución religiosa, a la prueba de la fe y la fidelidad hasta el límite. Con el paso del tiempo, el contexto en el que el beato Andrés Gómez Sáez ejercía su ministerio se volvió cada vez más hostil para la Iglesia. La persecución religiosa comenzó a manifestarse de forma abierta y violenta, creando un clima de miedo, desconfianza y amenaza constante. Sacerdotes, religiosos y fieles eran vigilados, señalados y en muchos casos atacados únicamente por su fe. En medio de esta oscuridad creciente, Andrés permaneció firme, sostenido por una confianza total en Dios. Lejos de abandonar su misión o buscar refugio en la prudencia humana, decidió permanecer junto a su pueblo. Sabía que el pastor no huye cuando el peligro se acerca, sino que se queda para fortalecer a los suyos. Aún consciente del riesgo real que corría, continuó celebrando los sacramentos, acompañando espiritualmente a los fieles y ofreciendo consuelo a quienes vivían angustiados por la violencia y la incertidumbre. Su presencia se convirtió en un signo de esperanza en medio del temor. La persecución no fue solo externa, sino también interior. Andrés experimentó la tensión humana entre el instinto de conservar la vida y la llamada evangélica a darla por Cristo. En la intimidad de su oración, presentó a Dios sus temores, sus dudas y su fragilidad. No era un hombre inconsciente del peligro, sino un creyente que decidió confiar plenamente en la gracia divina. Su fortaleza no provenía de la ausencia de miedo, sino de la superación del miedo por amor a Dios. Las amenazas se volvieron cada vez más directas. La hostilidad hacia la fe católica buscaba silenciar la predicación del Evangelio y erradicar toda manifestación religiosa. Sin embargo, Andrés no cedió. Continuó confesando, animando a los fieles a permanecer firmes y recordándoles que la fe verdadera se prueba
en la tribulación. Sus palabras transmitían paz y esperanza, porque nacían de una fe profundamente arraigada en Cristo crucificado. En esos momentos críticos, su vida espiritual se intensificó notablemente. La oración se convirtió en su refugio y su fuerza. Pasaba largas horas en diálogo con Dios, ofreciendo su vida como sacrificio si esa era la voluntad divina. Su unión con Cristo se volvió más profunda, especialmente al meditar la pasión. Comprendía que el sufrimiento, unido al de Cristo, tiene un valor redentor y fecundo para la Iglesia. Muchos testigos señalaron que, aún en medio de la persecución, Andrés mantenía una serenidad sorprendente. No hablaba con odio ni resentimiento hacia sus perseguidores. Por el contrario, manifestaba un espíritu de perdón y misericordia, fiel al mandato evangélico de amar a los enemigos. Esta actitud desconcertaba a quienes lo observaban y fortalecía a los creyentes que veían en él un testimonio vivo del evangelio. La persecución también puso a prueba su obediencia y su fidelidad a la Iglesia. En ningún momento actuó movido por intereses personales o ideológicos. Todo lo hacía desde una conciencia recta y un profundo amor a la verdad. Su conducta fue siempre coherente, evitando provocaciones inútiles, pero sin renunciar jamás a su identidad sacerdotal ni a su misión. A medida que el peligro se intensificaba, Andrés comprendía cada vez con mayor claridad que su camino se dirigía hacia un desenlace definitivo. Lejos de desesperarse, asumió esta realidad con espíritu de abandono en Dios. Su vida se fue transformando en una ofrenda total, silenciosa y confiada. Cada día era vivido como un regalo y como una oportunidad para amar más y servir mejor. Esta etapa de persecución no debilitó su fe, sino que la purificó y fortaleció. Andrés Gómez Sáez se convirtió en un testigo luminoso de fidelidad en tiempos de prueba. Su ejemplo demuestra que la fe auténtica no se apaga ante la adversidad, sino que brilla con mayor intensidad cuando es probada por el sufrimiento. En la oscuridad de la persecución, su vida fue una llama encendida que anunciaba, sin palabras, la victoria de Cristo sobre el miedo y la muerte. Camino al martirio, la entrega total y consciente de su vida a Cristo. La quinta etapa en la vida del beato Andrés Gómez Sáez representa el momento más decisivo y profundo de su testimonio cristiano, en el camino sereno y consciente hacia el martirio. Después de años de servicio fiel, de una vida sacerdotal entregada y de haber resistido con valentía la persecución religiosa, Andrés comprendió interiormente que su existencia se encaminaba hacia una ofrenda final. No fue un final buscado, sino aceptado con fe madura y abandono total en la voluntad de Dios. A medida que la violencia aumentaba, las detenciones arbitrarias, los registros y las amenazas se volvieron parte de la vida cotidiana. Muchos optaron por esconderse o huir, pero Andrés decidió permanecer. No por temeridad, sino por amor. Su conciencia sacerdotal le decía que no podía abandonar a las almas que Dios le había confiado, especialmente en el momento en que más necesitaban consuelo, esperanza y los sacramentos. Para él, la fidelidad a Cristo pasaba necesariamente por la fidelidad a su pueblo. En este periodo, su actitud interior se transformó profundamente. Se hizo más contemplativo, más silencioso y más recogido. Quienes lo conocieron notaron que hablaba menos de sí mismo y más de Dios, del perdón y de la vida eterna. Sus palabras estaban llenas de una paz que no era humana. Sabía que el sufrimiento se acercaba, pero también sabía que Cristo no abandona a quienes confían en Él hasta el final. El martirio, para Andrés, no fue un acto improvisado, sino el fruto de toda una vida vivida en coherencia con el Evangelio. Cada renuncia anterior, cada acto de obediencia, cada sacrificio cotidiano, habían preparado su corazón para este momento supremo. Su fe ya había sido probada muchas veces, ahora estaba llamada a ser sellada con su sangre, y él aceptó esa posibilidad con humildad y valentía. En la intimidad de su oración, ofreció su vida por la Iglesia, por sus fieles, y también por quienes lo perseguían. No albergó rencor ni deseos de venganza. Al contrario, su corazón se llenó de compasión. Entendía que el odio no se vence con odio, sino con amor, y que el testimonio más elocuente del cristiano es el perdón dado incluso en las circunstancias más injustas. Cuando finalmente llegó el momento de su arresto y posterior condena, Andrés mostró una serenidad que impresionó incluso a sus captores. No hubo gritos,
ni protestas, ni desesperación. Su comportamiento reflejaba una fe sólida y una esperanza firme en la promesa de Cristo. El que pierda su vida por mí, la encontrará. Estas palabras del Evangelio no eran para él una idea abstracta, sino una verdad vivida hasta las últimas consecuencias. El camino al martirio fue, para Andrés Gómez Sáez, un camino de identificación total con Cristo crucificado. En su sufrimiento, unió su dolor al de Jesús, comprendiendo que la cruz no es el final, sino el paso hacia la resurrección. Esta convicción le permitió afrontar la injusticia con dignidad y la violencia con mansedumbre, transformando su muerte en una proclamación silenciosa de fe. Su testimonio no fue solo personal, sino profundamente eclesial. Al entregar su vida, fortaleció la fe de innumerables creyentes que vieron en él un ejemplo de fidelidad sin reservas. Su martirio se convirtió en semilla de nuevas vocaciones, de conversiones y de un renovado amor a Cristo en medio de la adversidad. La sangre derramada no fue estéril, fue fecunda para la Iglesia. Esta quinta parte de su historia nos muestra que el martirio no es una tragedia absurda, sino una culminación de amor. Andrés Gómez Sáez no murió por una ideología, sino por una persona en Jesucristo. Su vida entera fue una preparación para ese acto supremo de entrega. En él se cumple plenamente la palabra del Señor. A nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. La gloria del martirio y el legado eterno del beato Andrés Gómez Sáez. La sexta y última parte de la vida del beato Andrés Gómez Sáez nos introduce en el misterio luminoso de la gloria que nace del sacrificio. Después del camino de fidelidad, persecución y entrega total, llega el momento en que su testimonio se consuma plenamente en el martirio, no como derrota, sino como victoria espiritual. La muerte del beato Andrés no fue el silencio de una vida apagada, sino el grito elocuente de una fe que venció al odio y a la violencia. El martirio de Andrés Gómez Sáez se inscribe en la tradición más antigua y más fecunda de la Iglesia. Como los primeros cristianos, dio su vida por permanecer fiel a Cristo y a su sacerdocio. En el instante supremo, su corazón no estuvo dominado por el miedo, sino por la confianza. Su mirada apuesta en Dios trascendió el dolor inmediato y se abrió a la esperanza de la vida eterna. Así, su muerte se transformó en una proclamación viva del Evangelio. Quienes presenciaron o conocieron las circunstancias de su martirio coincidieron en destacar su serenidad y dignidad. No hubo palabras de odio ni gestos de desesperación. Su actitud fue la de un pastor que, incluso en el último momento, seguía dando testimonio de amor, perdón y fe. De esta manera, Andrés se unió íntimamente al sacrificio de Cristo, convirtiendo su sangre derramada en semilla de nuevos cristianos. Tras su muerte, su figura no cayó en el olvido. Al contrario, su fama de santidad comenzó a crecer silenciosamente en el corazón del pueblo fiel. Muchos encontraron en su ejemplo fortaleza para perseverar en la fe en tiempos difíciles. Su recuerdo se convirtió en fuente de consuelo para los perseguidos, de inspiración para los sacerdotes y de luz para los laicos comprometidos con el Evangelio. El martirio, lejos de apagar su voz, la hizo más fuerte y universal. La Iglesia, al reconocer oficialmente su martirio y declararlo beato, confirmó lo que el pueblo ya intuía, aunque Andrés Gómez Sáez había vivido y muerto como verdadero discípulo de Cristo. Su beatificación no es solo un honor personal, sino un llamado a toda la comunidad cristiana a redescubrir el valor del testimonio fiel, incluso cuando implica sacrificio. En él, la Iglesia contempla un modelo de coherencia radical entre fe y vida. El legado espiritual del beato Andrés sigue vivo hoy. Nos recuerda que la santidad no es un ideal inalcanzable, sino una respuesta cotidiana al amor de Dios. En su vida nos enseña que la fidelidad se construye día a día, en lo pequeño y en lo grande, y que llega un momento en que esa fidelidad puede exigirlo todo. Su ejemplo interpela especialmente a quienes viven su fe en contextos de indiferencia, hostilidad o persecución. Mirar la vida y el martirio del beato Andrés Gómez Sáez es comprender que la cruz no es el final del camino, sino la puerta hacia la gloria. Su historia nos invita a confiar plenamente en Dios, a no renunciar a nuestra fe por miedo y a recordar que, aún en la oscuridad,
La luz de Cristo nunca se apaga. Su testimonio permanece como una antorcha encendida que ilumina el camino de la iglesia peregrina. Oración al Beato Andrés Gómez Sáez. Beato Andrés Gómez Sáez, testigo fiel del Evangelio y mártir del amor de Cristo. Tú que supiste entregar tu vida sin odio y sin miedo, intercede por nosotros, para que aprendamos a ser fieles en las pruebas, valientes en la fe y firmes en la esperanza. Alcánzanos un corazón lleno de amor capaz de perdonar, de servir y de confiar en Dios, aún en los momentos más difíciles. Que tu ejemplo nos fortalezca y nos conduzca a vivir con coherencia nuestra fe cristiana. Amén. Han llamado a la acción. El testimonio del Beato Andrés Gómez Sáez nos invita a preguntarnos: ¿soy fiel a Cristo en mi vida diaria? ¿Defiendo mi fe con amor y valentía? Hoy, comprométete a dar un paso concreto. Fortalece tu vida de oración. Da testimonio cristiano con tus obras y comparte su historia, para que más personas conozcan el valor de una fe vivida hasta el final.